Ustedes muy buenos días. En el nombre de nuestro Señor, agradecido por la oportunidad de poder compartir un poco más de la palabra en esta mañana. Me gustaría hablar de muchas cosas en realidad cada vez que tengo la oportunidad de compartir algo de una prédica, un estudio, ya sea con ustedes, con los jóvenes o con todos. Y realmente hay tantas cosas que hablar acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de Jesús. En esta mañana quiero hablarles un poco acerca de lo que implica el poder de Dios. Veamos acá una imagen. Ahí nosotros estamos viendo acerca de lo que es los huracanes. Los huracanes son uno de los desastres naturales más catastróficos que podamos conocer. Llegan a afectar en todas partes del mundo, básicamente por donde está en Centroamérica y todos esos lugares del centro de la Tierra. Entonces, este tipo de cosas nos muestran realmente que tiene un poder devastador, porque destruyen casas, destruyen barcos, arrancan lo que son árboles, las pistas, carreteras, etcétera. Y esto es algo que ocurre constantemente hasta la actualidad. Veamos otro ejemplo. Nosotros podemos ver acá y fácilmente podríamos distinguir que estos son consecuencias de lo que es un terremoto. Este tipo de desastres ocurren en cualquier parte del mundo. No estamos libres, incluso acá nosotros. Los terremotos son una de las fuerzas naturales también que mayor desastre llegan a causar en la Tierra. Llegan a consumir vidas, bienes y todo tipo de cosas. Muy bien, la siguiente imagen nosotros fácilmente podríamos detectar que son los tornados. Los tornados también son uno de los desastres naturales que se presentan, que gracias a Dios no tenemos acá en Perú, pero mayormente se dice que el 75% de los tornados ocurren en Norteamérica. Y nosotros estamos viendo, incluso por las películas, todos los daños que pueden causar. Pero incluso hay algunos tipos de tornados que se presentan, que son algunos tornados de fuego, que se dan cuando hay incendios, normalmente cuando son en bosques, y llegan a causar unos destrozos que llegan a consumir los árboles en cuestión de segundos. Entonces, este tipo de desastres que llegan a ocurrir también nos muestran qué tan poderosa puede ser la naturaleza. Si nosotros seguimos viendo, nosotros podemos encontrar acá qué cosa. Lo que son los tsunamis y lo que son los maremotos. Este tipo de desastres naturales también tienen bastante poder destructivo. Nosotros hemos visto hace unos años qué es lo que ocurrió en Japón, cuando hubo un terremoto eh, por el Océano Pacífico. Al final de cuentas, todo lo que produjo ese movimiento ocasionó lo que era un tsunami y que destruyó gran parte de la orilla del país de Japón y también de todos los países orientales que estaban limitados por el océano, obviamente. Los tsunamis son también consecuencia de los terremotos. Entonces vemos que el terremoto no solamente va a mover y destruir las cosas, sino tiene secuelas después, ocasionando esto. Después lo que son los maremotos. Los maremotos también son otro tipo de desastres naturales que se presentan en el océano y que afectan muchas veces a las orillas del mismo. Esto que ocurre normalmente son por vientos muy grandes o también en algunos casos cuando hay una marea alta y algunos movimientos que se combinan con los vientos y llegan a ocasionar diferentes tipos de desastres. Y esto de acá que es bastante gráfico y que se puede apreciar de manera directa, que son el poder de los volcanes. Los volcanes tienen un poder destructivo muy grande y que llegan a afectar normalmente a toda la zona a las cuales están rodeadas. Nosotros conocemos muchos lugares donde hay volcanes y hay ciudades cerca. Entonces nosotros podíamos hacer referencia directamente a Arequipa, ¿verdad? Tenemos ahí 3 volcanes que están bastante cerca. ¿Y qué sucedería si es que en algún momento llega a haber un desastre? Probablemente toda la ciudad de Arequipa estaría en mucho problema, ¿verdad? Y recordemos que el poder destructivo de un volcán no solo es en ese lado, sino tiene un poder destructivo muy grande que llega a producir
ceniza, llega a producir una neblina, gases tóxicos que pueden afectar a todas esas zonas. Y como dato de curiosidad, hay algunos volcanes que pueden afectar en realidad a todo el mundo. Si nosotros vemos un poquito en la geografía, podríamos encontrar que en el parque de Yellowstone existe el volcán más grande del mundo, que dicen que si llegara a erupcionar, todo el mundo se cubriría de cenizas. Y nosotros sabemos que si es que llega a cubrirse de cenizas, probablemente la temperatura bajaría muy drásticamente y estaríamos en otra etapa de una glaciación. Entonces vemos que este tipo de desastres pueden afectarnos en cualquier momento y tienen un poder destructivo muy grande. Aquí vemos lo que son las erupciones volcánicas. Y si queremos ir un poquito más allá, a una escala un poco superior, nosotros podríamos ver cómo es el poder del Sol. El Sol tiene, primero es una fuente de vida para nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantienen calientes. Cada mañana nosotros llegamos a ver el Sol. Y al ver el Sol, obviamente sentimos ese calor. ¿Qué pasaría si habría una ausencia? Si es que habría una ausencia de calor, probablemente todos nos estaríamos congelando, nos estaríamos muriendo de frío. ¿Y qué pasa del otro lado opuesto? ¿Qué pasaría si es que existe lo que llaman las tormentas solares? Una tormenta solar es aquello como una especie de una ola de fuego que sale del sol. Y si es que se dirigiera a la Tierra, probablemente quemaría toda la atmósfera. Y al quemar la atmósfera, estaríamos con un calor superior a los 150 grados, lo cual obviamente haría que nosotros empecemos a morir por tanto calor. Entonces, este tipo de desastres pueden ocurrir en algún momento y nos muestra lo poderoso que puede ser todos los desastres naturales, no solo de la Tierra, sino los que están fuera. Y si nosotros queremos ir un poco más allá, podríamos ver un desastre que es a nivel cósmico muy grande, a los que se llaman las supernovas, y que son las destrucciones de estrellas. Se dice que si una estrella llega a destruirse y empieza a ver su onda de expansión se dirigiría a la Tierra, expulsaría unos rayos que son muy letales para nosotros, que llegarían a quemar incluso la atmósfera y afectarnos directamente a nosotros. Estaríamos hablando de radiaciones alfa, beta y gamma, que son cosas que si nos cogieran directamente, podríamos tener enfermedades como lo que estamos teniendo, el cáncer a la piel, que es porque se está debilitando un poco la capa de ozono y la radiación del sol está produciendo eso. Pero si fuera la explosión de una estrella, automáticamente toda la Tierra estaría repleta de estos rayos y probablemente llegaríamos a morir. ¿Por qué les hablo de estas cosas, hermano? Un poco es para darnos cuenta de, primero, cuán débiles somos nosotros y cuán susceptibles somos a los fenómenos que pueden ocurrir en la Tierra. Y a todo esto, hermanos, nosotros nos ponemos a pensar, ¿de quién depende que podamos estar viviendo de manera tranquila, de manera pacífica en la Tierra? ¿Depende de nosotros por nuestras decisiones? Obviamente que no. Eso depende de Dios. Al final, Dios es el que está mediando en todas estas cosas. ¿Que pueden ocurrir desastres naturales? Claro que sí, pueden ocurrir en cualquier momento. Y nosotros hemos visto unos pequeños ejemplos de que los muestran qué tan débiles somos nosotros y qué tan frágiles podríamos ser frente a cualquiera de este tipo de fenómenos que podrían azotarnos en cualquier momento. Si es que hemos tenido la oportunidad de haber pasado por alguno de estos fenómenos. Yo sé que todos hemos sentido en algún momento un sismo, un temblor, pero probablemente muchos de nosotros no hayamos sentido lo que es un terremoto y no hemos visto todos los desastres que podrían haber causado. Gracias a Dios nosotros estamos libres de la presencia de tornados, de lo que son los huracanes, pero otros lugares sí se enfrentan a este tipo de fenómenos, lo que son los tsunamis, lo que son los maremotos, lo que son los volcanes. Todo esto nos hace ver lo débiles que somos y que podríamos estar corriendo riesgo en nuestra vida en cualquier momento. Pero, como les dije, todo esto está dominado por Dios. Si no,
Podemos ir a algunos ejemplos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el poder de Dios es muy grande. Nosotros hemos visto siempre relámpagos en todo momento. Y eso nos está mostrando que Dios está detrás de todo eso. Porque recordemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que está en ello. Y existe una dependencia directamente en la tierra, la luna, los astros y todo lo que ha creado. Dios ha creado todas las leyes que nosotros conocemos y las que aún desconocemos. Y Dios es todopoderoso. Tiene potestad sobre todas ellas. Y en algún momento podría dejar de que todas estas cosas ocurran y nosotros obviamente vamos a salir magnificados por todos estos desastres que podrían ocurrir. El poder de Dios es una de las cosas más grandes que nosotros podríamos distinguir, pero muchas veces llegamos a perder el enfoque y pensamos que Dios no tiene potestad sobre todas las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros nos confiamos en nuestra propia vida. Siempre pensamos que el día de mañana siempre va a venir. Pero todo obedece a la voluntad de Dios. Dios tiene el poder de quitar y de dar. Dios tiene el poder de dejar que las cosas sucedan o no. Y nos vamos a dar cuenta en algunos ejemplos bastante interesantes que nos relata la Biblia. La Biblia es un compendio de muchas enseñanzas y muchos ejemplos que podríamos encontrar para poder entender qué cosas Dios está manteniendo y nosotros muchas veces estamos descuidando, pensando de que Dios no está haciendo nada por nosotros, pero sí, Dios está al pendiente y nos está cuidando día a día. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos, si consideramos desde los niños, desde 1 hasta tal vez los más ancianos, 80, 90 años de vida. Entonces, nosotros vemos cuánto tiempo Dios está cuidándonos, librándonos de todas estas calamidades que hemos visto. Es gracias a la voluntad de Dios que seguimos con vida. Y es Él que nos está librando continuamente de todos estos posibles desastres que podrían ocurrir en cualquier momento. Muy bien, vamos a ver un poquito entonces acerca de lo que es el poder de Dios y de una manifestación bastante directa que nos está relatando la Biblia. Muy bien, si nosotros vamos a Mateo capítulo 27, versículos 50-51, nos habla acerca de la crucifixión de Jesús. En estos versículos nos dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Esto recordando lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Del tabernáculo y de lo que debía antes, ¿verdad? El velo era lo que separaba ambos lugares, del lugar santo y del lugar santísimo. Y nos dice, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nosotros estamos viendo acá una manifestación del poder de Dios. Dice que la tierra tembló cuando Jesús llegó a morir. Entonces, ¿a qué estamos viendo, hermanos? Dios tiene potestad sobre lo que son los terremotos, sobre lo que es la tierra. Y dice, las rocas se partieron. Las rocas que normalmente son bastante fuertes, donde nosotros utilizamos esto para hacer fundaciones, para poder estabilizarnos, y donde nosotros creeríamos que tenemos mayor seguridad, dice que se partieron. Es que el poder de Dios supera todas estas cosas. Muy bien, seguimos con otro ejemplo. Nos dice acá, cuando nosotros vamos a Génesis, y nosotros automáticamente cuando vamos a Génesis encontramos muchos eventos bastante interesantes. Cuando leemos en Génesis 7, de los versículos 10 al 12, refiriéndonos a lo que fue el arca de Noé, nos está diciendo ahí, nos dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hasta este momento diríamos, las aguas, bueno, ha podido ser una lluvia que tal vez algún momento nosotros experimentamos, una lluvia bastante fuerte. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hermanos, esta parte es algo bastante interesante de analizar, porque no ha sido una lluvia cualquiera,
Acá nos está diciendo que todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces ha sido un hecho muy grande. Ha sido más allá que una tormenta, porque recordemos que lo que vivió Noé fue que toda la tierra se había cubierto de agua. Y acá nos está relatando que dice que se abrió el grande abismo. Y nos está mencionando, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto nos hace ver que ha sido una lluvia muy, muy grande. Y si queremos ir un poquito más, y a modo de darnos un poco de curiosidad y de querer entender un poco más de esto, podríamos decir, ¿y dónde se fue todo el agua? Entonces, estas cosas, hermanos, fueron hechas por Dios. Nos dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, no ha sido una lluvia de un momento, sino ha sido una lluvia muy grande. Es que el poder de Dios era así. Y se estaba manifestando mucho antes. No solo ahora, hermano, sino se manifestó mucho antes. Dios tenía poder sobre la naturaleza. Queremos ver otro ejemplo. Dice, nosotros ya refiriéndonos, la imagen creo que habla mucho más, y estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Yo estoy seguro, hermanos, que nunca hemos visto nosotros una lluvia de fuego. Tal vez lo más cercano que pocos de nosotros, tal vez, hemos visto, habrá sido como una erupción y como algunas cenizas estarían cayendo. Acá nos dice, pero de manera literal. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. ¿Quién hizo? No dijo un volcán, nada. Dice directamente, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. No está diciendo de parte de un volcán. Nos está diciendo desde los cielos. ¿Y quién hizo? Jehová. ¿Y qué hizo? Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Esto nos hace ver, hermanos, que Dios podría hacer en algún momento llover fuego sobre nosotros acá en Cusco y podríamos morir todos, porque estamos viendo acá que no necesitamos tener un volcán, no necesitamos tener una fuente de fuego. Y dice, Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego. Entonces, Dios está mucho más allá, incluso que la naturaleza. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto este tipo de eventos. Y si nosotros seguimos buscando en la Biblia, podríamos encontrar otro evento similar que pasó con Elías, que hizo que lloviera también fuego. Entonces, el poder de Dios está sobre las cosas naturales que conocemos y sobre las que no conocemos. Si no tuviéramos este testimonio de la Biblia que nos habla en Génesis sobre Sodoma y Gomorra, pensaríamos que solamente Dios tiene potestad por las cosas que conocemos. Pero acá nosotros estamos viendo que tiene potestad sobre otras cosas que nunca hemos llegado a ver. Si queremos seguir yendo a otros ejemplos, hermanos, para mostrar realmente el poder de Dios y convencernos de que realmente Dios es tan poderoso sobre todas las cosas, podemos ir un poco a la historia de Josué. Dice en Josué, capítulo 10, versículos 12 al 13. Esto hablando de las guerras que estaba teniendo Josué. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Tras la muerte de Moisés, él llegó a estar como líder de los israelitas y tuvo que lidiar muchas guerras. En esta guerra que tuvieron contra Jerusalén, ¿qué cosas nos dicen? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Alajón. ¿Quién de nosotros, hermanos, se podría imaginar de que podríamos llegar a detener el sol y la tierra? Es algo que no se podría hacer. Pero acá nosotros estamos viendo que Dios hizo esto. Josué, que era un siervo, pudo hacer estas cosas porque Dios lo permitió. ¿Y qué nos dice el versículo 13? Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cómo podríamos dar una explicación científica a esto, hermanos? No podemos. Dice prácticamente que el sol, es como si ahora el sol se quedara, este, hasta las 12 de la noche sigue el sol, hasta las 4 de la mañana sigue el sol. ¿Tendríamos una explicación para poder dar? No. Pero el poder de Dios supera todas esas cosas. Y nosotros estamos viendo acá que Dios tiene dominio completo sobre todas esas cosas. ¿Y podemos ir a más ejemplos? Claro que sí. Si nosotros seguimos repasando y viendo eventos en la Biblia, podemos encontrar muchos eventos donde Dios tiene potestad sobre la naturaleza y sobre los elementos. Nosotros hemos visto en algún momento que el poder destructivo del fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra. Pero si nosotros vemos un poco más, cuando se le apareció a Moisés, dice que estaba como una flama ardiendo en un árbol y no se consumía. Entonces, para Dios es posible que se esté quemando algo, pero que no se consuma. Así de grande es Dios. Así de poderoso es, que supera más allá de nuestro conocimiento. Entonces, nosotros podríamos decir en algún momento, ya, pero hermanos, ok, tiene poder sobre toda la naturaleza, pero podemos ir un poco más allá y ver que tiene poder incluso sobre los animales. Nosotros vemos la historia de Balaam, que es una de las historias más curiosas e interesantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Eso lo encontramos en Números, capítulo 22, versículos 28 al 30. Y nos dice, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 varas? Estamos viendo a un animal hablar, hermanos, que es lo más cercano que podríamos haber escuchado nosotros, tal vez a un loro hablar. Pero acá nos está diciendo claramente, entonces Jehová abrió la boca del asna. No es que haya hablado así por sí solo, tenía la habilidad. Dice Jehová hizo abrir la boca del asna. Y tuvo un diálogo con Balaam, que es lo más curioso. Y dice, versículo 29, Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces hay un diálogo y dice, el asna le responde, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Vemos un diálogo, hermanos, y nosotros indirectamente nos diríamos, acá el asna está teniendo un raciocinio como un humano, porque está respondiendo y está recordando cosas que antes había acontecido. Dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado, entonces está recordando que muchas veces ha cabalgado sobre él. Y Dios hace posible este tipo de cosas, hermanos. Hace posible este tipo de cosas. Así de grande es nuestro Dios. Y muchas veces creemos que Dios no tiene poder sobre las cosas. Si queremos ver otro ejemplo sobre los animales, hermanos, podemos ver acá. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es que Jehová Dios tenía preparado, nos dice. E hizo que justo cuando Jonás fue echado, recordemos cuando estaba queriendo huir de la misión que le había dado Dios, al final un gran pez fue llevado y se lo tragó. Si nosotros queremos hacer un poco de lógica, estudios científicos, etcétera, es posible ser tragado por un pez durante 3 días y poder vivir dentro de él. Parece una historia tipo Pinocho, ¿no? Cuando fueron tragados por una ballena. Pero acá la Biblia nos está hablando y no es una historia de fábula, es algo que realmente ocurrió y todo lo debemos al poder de Dios. La Biblia nos dice que fue un gran pez. No tenemos idea qué clase de pez pudo haber sido. Pero lo que sí sabemos es que se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás 3 días.
y 3 noches en el vientre del gran pez. No lo digirió, no se lo comió, porque lo botó a orillas, dice, de Nínive, y cumpliendo lo que Dios tenía preparado para Jonás. Podríamos pensar en algún momento, hermanos, que bueno, fue un gran pez, pongámosles así una ballena o un cachalote, que son los animales más grandes que pudieron haberse tragado a Jonás. Si es que hubiera sido algo de casualidad, se lo hubiera tragado, se lo hubiera comido y se acabó la historia. Tal vez estaría hablando la historia diciendo, y Jonás fue muerto dentro del vientre del gran pez. Pero no, hermanos, nos dijo que lo llevó, lo vomitó y al final cumplió lo que Dios le había mandado. Es que realmente, hermanos, Dios tiene poder no solo sobre la naturaleza, tiene sobre los animales. Y podríamos ir así más, un poco más allá, que tiene poder incluso sobre las plantas. Recordando a Jonás mismo antes de morir, dice que una calabacera y Dios hizo crecer y le dio sombra y después un gusano vino y él mató a la calabacera y al final Jonás se quedó molesto. Dice ahí también que Dios hizo crecer eso. Es que Dios tiene potestad sobre las plantas, tiene sobre los animales, tiene sobre la naturaleza, tiene sobre todo, hermanos. Y todo, ¿por qué todo eso, hermanos? Nos dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Esta persona, o llamarle a Dios, que es tan poderoso, hermanos, que hemos visto todo lo poderoso que puede ser. Y podríamos seguir rebuscando la Biblia y ver que Dios tiene dominio sobre muchas cosas. Este Dios del cual estamos hablando dice, amó tanto al mundo. Un ser tan poderoso, hermanos, amó tanto al mundo. ¿Y qué somos nosotros para ser amados, hermanos? ¿Somos personas buenas? ¿Somos personas que merecemos ser amadas? No lo merecemos. Pero este Dios tan poderoso dice que amó tanto al mundo que fue capaz de entregar a su único hijo, a Jesús. Y nosotros recordemos, hermanos, que Jesús estuvo desde la creación, ¿verdad? En Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era con Dios. Y nosotros recordamos, entonces Jesús estaba desde el principio. A ese Jesús lo mandó al mundo para que muriese, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna, para que tengamos una esperanza de salvación. ¿Lo merecíamos? Claro que no, ninguno de nosotros merece ser salvo, hermanos, pero tenemos la salvación por gracia, por el amor que tuvo Dios. Ese Dios tan poderoso es el que nos ama, hermanos. Y muchas veces estamos pensando de que Dios no nos ama. Ese Dios tan poderoso. No podemos creer eso, hermanos. ¿Por qué? Porque primero nos ha perdonado. Recordemos que lo que nos separa de Dios, ¿qué cosa es? Es el pecado. Dice Romanos 3:23-26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no podemos ser salvos. Pero nos dice ahí, siendo justificados gratuitamente. Ninguno de nosotros pagó. O yo les pregunto, hermanos, ¿alguno de nosotros le pagó a Dios algo? ¿Tuvo que hacer alguna ofrenda? ¿Tuvo que pagar algún dinero? ¿Tuvo que hacer actos? ¿Tuvo que hacer algo para que seamos justificados? No, dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que ha hecho posible que nosotros podamos hallar gracia en Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, hermanos, ¿quién de nosotros no ha pecado? Hemos pecado todos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesucristo y nos salvó.
y nos salvó de manera gratuita, hermano. No solo por nosotros, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por todos nuestros seres queridos, por todas las personas que amamos, hermanos, ha sido. Y no solo por las que amamos, por todas las personas del mundo, no solo de este tiempo, sino de antes y de los que van a venir. Por todos ellos ha muerto. No es una muerte muy grande, hermanos. No es un sacrificio tan grande que ha hecho por personas que no merecemos ser perdonados, pero que ese Dios tan poderoso haya enviado a Jesucristo. Y muchas veces estamos dudando del poder de Dios. Y muchas veces estamos dudando del amor de Dios. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que aquel día, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios hizo por nosotros eso, hermanos. Ese Dios tan poderoso, el que hemos visto que tiene dominio sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre las cosas que conocemos y las que desconocemos, la que hace posible que los animales hablen, que los animales se muevan, que las plantas crezcan, que la tierra tiemble, que llueva fuego, que llueva agua durante 40 días. Ese Dios, hermanos, es el que nos ama tanto y ha dado a Jesucristo. Y recordemos las últimas palabras por las que fue muerto. Dice, Jesús estaba triste de todas esas cosas. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que realmente no sabían, hermanos, que estaban matando al Jesús, al Todopoderoso. Pero era necesario para que seamos salvos, hermanos. Y Jesús fue obediente. Hizo la voluntad de su Padre. Y después dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El día de ayer, hermanos, hablábamos en la reunión de jóvenes acerca del perdón. Y el perdón, que uno de los ejemplos más grandes de perdón que nosotros encontramos en la Biblia, es el perdón de José hacia sus hermanos. Después de ser vendido, después de haber sufrido tanto, José perdonó a sus hermanos. ¿Por qué? Porque confiaba en el plan que Dios tenía para con él. Y asimismo, este Jesús que murió por nosotros, que era hijo de Dios, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos perdonó, hermanos. Y hasta ahora somos perdonados, todos. Y tenemos la esperanza de salvación. Gracias a eso. Nuevamente, ¿lo merecemos? No lo merecemos. Pero es por gracia que podemos ser salvos. Podemos encontrar muchas historias, hermanos, dentro de la Biblia. Y una de los eventos que me hace pensar mucho, hermanos, en la historia de Judas. Porque vemos el poder de Dios, que tiene poder sobre todas las cosas. Y uno de los poderes más grandes que tiene también, hermanos, es el poder de perdonar. Y perdonó a todos en la tierra, a todos los hombres, mediante Jesucristo. Pero hay quienes no queremos aceptar ese perdón, hermanos. Si queremos ver un ejemplo, acá lo encontramos en Judas. Dice, en el libro de Mateos capítulo 27, dice, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y aquí estamos viendo al personaje que había traicionado. Nos dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Aquí estamos viendo algo interesante, hermano. Estamos viendo el arrepentimiento que tuvo Judas. ¿Por qué? Seguramente no pensaba que lo iban a condenar a muerte, pero dice bien claro, vio que habían condenado a muerte a Jesús, sintió remordimiento y devolvió por lo que lo había entregado. Sintió ese remordimiento, hermanos. Y yo sé que en todos nosotros, en algún momento, hemos sentido ese remordimiento. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Porque dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa de ¿qué? Del pecado.
Y cuando hemos entendido, hermanos, eso, nos llegamos a arrepentir. Así como Judas se arrepintió de haber entregado a Jesucristo. Nos dice, y ahí dice Judas, ¿no? He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Entregó las monedas y dice, he pecado. Está reconociendo. Así como nosotros en algún momento hemos pecado y estamos reconociendo de que sí somos destituidos de la gloria de Dios. Porque hemos pecado, porque somos seres imperfectos, que no deberíamos hallar en gracia en Dios. Pero, dice, y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Si Judas se arrepintió en ese momento, devolvió el dinero, y la gente le dice, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, y dice, allá tú. Dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Hermanos, nosotros podríamos hacer eso de manera indirecta. ¿Cuándo hacemos eso, hermanos? Cuando no hallamos o no reconocemos el perdón que tuvo Dios con nosotros. Dios nos amó tanto, un ser tan poderoso que nos ama, hermanos. Es tener un aliado muy grande. Dice que incluso los demonios tiemblan ante él. ¿Cuál es nuestro más grande enemigo, hermanos? Satanás. Pero dice que incluso ellos le temen a Dios. Y Dios venció, Jesús venció a todas esas cosas cuando fue tentado. Y nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos uno del poder de Dios que tiene sobre todas las cosas. Y que muchas veces dudamos, que tenemos problemas y nos afligimos porque nos falta dinero, porque nos falta salud, porque nos encontramos solos, porque necesitamos ayuda, porque queremos ayuda en nuestros estudios, en nuestro trabajo, porque queremos hacer muchas cosas y nos creemos desconsolados. Pero nosotros vemos que tenemos un aliado muy poderoso que nos ama, el creador de todo, el que puede mover, puede hacer llover fuego, el que puede transformar las cosas, el que puede hacer que el fuego no nos queme, el que puede hacer que llueva durante 40 días o más. Esa persona, ese ser, Dios nos ama. Y creemos muchas veces que no nos ayuda en las cosas que nosotros estamos viviendo. Es que muchas veces, hermanos, subestimamos el poder de Dios. No creemos en el poder de Dios. Y es para que nosotros meditemos. Estamos atravesando momentos difíciles, sí, pero no son momentos insuperables. Si tuviéramos acá, hermanos, a muchos personajes de la Biblia, si tuviéramos a José acá, se estaría riendo de nuestros problemas. Si tuviéramos a Job acá a nuestro costado, estaría diciendo, ¿de qué te afliges? Yo he perdido todo, he perdido mi familia, he perdido mi salud, he perdido todo, mis amigos, mi esposa, he perdido todo. Pero Dios me ha ayudado finalmente. Y si nosotros estamos atravesando momentos difíciles, hermano, recordemos esas cosas, el poder que tiene Dios. Recordemos que Dios nos ama tanto y que solo espera que confiemos en Él. Dice, todo lo que pidieres creyendo lo recibiré. Entonces, hermanos, seamos pacientes. Todos vamos a atravesar momentos difíciles. Si no, vayamos a la Biblia y busquemos quién no atravesó momentos difíciles. Moisés, Josué, Jacob, Isaac, David, todos atravesaron momentos difíciles. Y siendo personas mucho más espirituales que nosotros. Veámoslo en el caso de los apóstoles. Pasaron por situaciones difíciles. Y vemos acá un caso interesante, el caso de Judas. Pasó una situación muy difícil, cometió un error como nosotros podemos cometer, que puede ser un error que tal vez no haya solución. Pero estamos olvidando del amor que tiene Dios con nosotros. Y el poder que tiene Dios de perdonar. Y sí, finalmente, hermanos, Dios nos perdona. Pero ¿quién hace que ese perdón sea efectivo? Es nosotros. Si Judas en ese momento hubiera aceptado el perdón de Dios y hubiera recordado que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que podemos arrepentirnos, probablemente no se hubiera suicidado y la historia sería diferente. Igual con nosotros, hermanos. Yo recuerdo muchos casos de muchos hermanos
que se sentían tan mal en algún momento por distintas razones, que no querían participar de la cena del Señor, que no se sentían dignos. Pero estamos olvidando del poder que tiene Dios de perdonarnos. Y solo Dios espera que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Olvidemos ya nuestro pasado, olvidemos nuestro pecado, porque si Dios nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no nos podemos perdonar? El Dios creador de todo nos ha perdonado. ¿Y por qué nosotros no nos podemos perdonar? Y así como nosotros hemos sido perdonados siendo pecadores, siendo, se podría decir, todo lo peor de este mundo, quiere que nosotros perdonemos a los demás. Y ese es el amor, hermanos. Es la gracia que tenemos, es el poder que tiene Dios. No solo sobre las cosas, sino el poder de perdonarnos a nosotros. Y nosotros en esta mañana, hermanos, en esta tarde, tenemos la opción de acceder a ese perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente arrepentirnos. Y cualquiera que quiera hallar esa gracia, porque si no hemos aceptado a Jesucristo, aún estamos destituidos de la gloria de Dios. Si queremos reconciliarnos, ¿qué debemos de hacer? Recurrir al bautizo. Solo así vamos a ser limpios y vamos a hallar gracia nuevamente con Dios, del Dios tan poderoso que nos ama, que fue capaz de enviar a Jesucristo para que seamos salvos. Entonces, hermanos, no subestimamos el poder de Dios. Atravesamos momentos difíciles. Recordemos que tenemos un aliado tan grande, tan poderoso, que puede dominar la naturaleza, que puede hacer que las cosas imposibles sean posibles. ¿No vemos la Biblia muchos milagros? ¿No vemos todas las cosas que hizo Dios? Que incluso resucitó a los muertos, que salvó, sacó fuera demonios, que curó enfermedad. Ese es el Dios que tenemos y al que debemos amar. ¿Qué nos pide Él? Que solamente confiemos en Él, que seamos pacientes y oremos sin cesar. Que el Dios les bendiga, queridos hermanos.